¿Y qué es lo que realmente importa cuando el tiempo se acaba? Cuando nacemos, parece infinita la vida, 100 años. Pasamos por una infancia y una adolescencia donde parece larguísima, llena de aprendizajes, de juegos, de nuestra identidad. Y sí, todos parece que tenemos prisa de que lleguen los 18 y entonces ser, cuando un poco más adultos nos damos cuenta que es en esa infancia donde se forja nuestra personalidad. ¿Te ha pasado a ti también que sigues el legado que tu familia te pidió o que tu familia te inculcó? ¿Te ha pasado también esa frase de estudia una carrera para ser alguien, para asegurarte un futuro y que tu sueño como artista no había hueco en un mundo donde la supervivencia era la trama real? Con todo esto, nació una niña en una familia. Había papá, pero estaba físicamente a ratos y nada emocional. Esa niña estaba feliz, tenía su mamá, su tita, tampoco había abuelos, pero no pasaba nada. Ella creció, se desarrolló y es verdad que llegó a un punto en el que no se entendió, no supo saber quién es, no forjó una identidad, una personalidad. Pregunta, ¿alguien nos enseñó las reglas de este juego llamado vida? Es curioso porque nacemos y no hay un mapa, no hay unas reglas, no hay una realidad de qué es ser humano. Y nos van llenando de expectativas para que vivamos bien. A ti también te hicieron creer que la vida era tener una buena familia, vivir en una buena casa, una buena educación, que por ende tengamos un buen coche que nos lleve a cualquier lado, hijos felices y ya está la vida hecha. ¿Has escuchado esto en algún momento? O mejor dicho, ¿te lo han inculcado en la familia que has nacido? Bueno, hoy por hoy los tiempos cambian. O por hoy nuestro sistema solar sigue girando y la energía que recibimos se está transformando. Esto, cuando somos pequeños, quizás no podemos percibirlo. Tampoco, antiguamente, se conocían estas cosas. ¿Recuerdas las brujas? ¿Los secretos de brujas? ¿Las pócimas y los hechizos? Bueno, ahora se llaman comandos, se llama canalizar, se llama conectar con la naturaleza. Ahora, de alguna manera, está llegando toda esa información de nuestros ancestros, de nuestro pasado, pasado, y se está instaurando en una nueva forma de vivir. Por eso, cuando recuerdo a aquella niña, indefensa, que sí querían lo mejor para ella, pero desde un miedo, desde una inseguridad, desde la escasez de tienes que ser. Entonces se desconectó y empezó a buscar fuera cómo completarse dentro. Pasó por la adolescencia y momentos difíciles le llevaron a querer desaparecer hasta que logró un coma de 9 horas. Simplemente era el espejo de su oscuridad, el espejo de no entender. Pero salió y resurgió. Y sin un camino claro todavía, ella siguió. Y un poquito más adelante se encontró a su papá. Su papá volvió. Regresó cuando ella tenía 15 años. Y esto lo que le causó fue una bola de rechazo. Una bola de rechazo que nuevamente tenía que resolver de alguna manera. Y digo nuevamente porque en esa infancia donde su papá iba y venía pero realmente no estaba, ella miraba a los niños del cole como o venía papá y mamá, o venía mamá, papá, los abuelos. Y a ella o venía mamá o la tita la llamaba. Todo estaba bien, pero creó dentro de ella una soledad que mientras creció, su círculo de amigas era reducido. Normalmente tenía una amiga, pero eso no le importó. No le importó hasta el punto que le traicionó. Y cuando se quedó sola, fue cuando regresó a esa conexión en el linaje familiar.
Esa soledad en su adolescencia le hizo conectar con mamá, una mamá a la que le tenía odio, resentimiento, y no por que fuese una mamá dura, sino todo lo contrario, por lo permisiva que era, por la no autoridad, por el no camino, no guía. Simplemente sabía que tenía que ser alguien para poder sobrevivir en esta vida. Y la vida continuó. Ella estaba en sus 20. Le llamaba vida existencial. Se comparaba con amigos y amigas que vivían de su propósito. Y ella al final se reía y se decía, algún día llegará. Y con todo esto, ya tenía 25 años, cuando decidió quitarse una cremallera simbólica de arriba abajo, donde estaba el camino de mamá y papá. Y le dijo, mamá, hasta que no dejes de pensar que no voy a ser nadie hasta que tenga una carrera, no voy a ser nadie nunca, porque no voy a estudiar una carrera. Entonces, esta niña le ofreció a su mamá que desde entonces sintiese que su hija era completa y que cada puerta que abriese iba a ser la correcta, más positiva, más feliz, más alegría o más resistencias, más aprendizajes. Daba igual, es el camino de la vida. Y continuó. Continuó hasta el punto en el que no entendió ese momento existencial. Ella solo decía, me tengo que ir, no sé a dónde ni hacer qué, pero sé que cuando vuelva voy a ser. Y pasó un mes con esta incertidumbre dentro hasta que se dio una conversación. Fueron 3 horas en las que ella no sabe decir qué sucedió, pero algo dentro se colocó. Ella le llamó el primer despertar de conciencia. Bueno, quizás el segundo, porque ya cuando iba al colegio religioso, ella no se sentía seguir las reglas de una religión, ya se sentía atea, y no por no creer en algo, sino por no creer en lo que nos estaban inculcando. Pero no lo pudo considerar como un despertar espiritual, era demasiado pequeña. Entonces, ya tenía ella 26 años cuando esa charla de 3 horas se dio. Y pasaron otros 3 años en las que llegó un conflicto tipo, ¿cómo nos pueden hacer pagar tanto por conocer la esencia de la vida, la parte energética? Y es verdad que en esos 3 años fue puro autodidacta, pero porque tenía un rechazo con la evolución al final. En esta evolución ahora se empezaban a conocer esos hechizos de la bruja, de alguna manera, y ella lo sentía como lo real, como la vida. Entonces no podía entender cómo tenía que pagar 1000 euros para conocer la energía que se mueve en el mundo, la energía que nos mueve, para conocer esa extensión de Dios que somos. No pasó nada. Se informó de todo lo que pudo. De hecho, la vida le trajo información de fuera al ver cómo ella se estaba comportando, ya que ella llegaba al trabajo y decía que yo no soy humano, que soy luz. Se había ido al extremo. Y gente que la escuchaba, una persona en concreto, le trajo un pendrive con la parte oscura de la energía y simplemente para que ella entendiese y pudiese hacer un equilibrio y un balance. En ese entonces, la vida le empezó a traer sincronicidades, personas que estaban en la misma vibración, en esa primera búsqueda, y dio con un grupo donde no había que pagar, pero había que regalar 1.206 euros a una persona para que cumpliese su sueño. Claro, ella no lo veía como pagar por la energía. Ella se metió en un juego donde todos damos y todos recibimos. Y ese juego le ayudó a entender que invertir en lo nuevo que se estaba dando en la vida era óptimo. Era parte de estar en coherencia con la evolución de la vida, únicamente. Y se apuntó. Se apuntó primero a todo lo que tenía que ver con el éter, lo energético, la espiritualidad. Y ahí pasó como 2 o 3 años en los que incluso ella decía,
jolines, que no sé bajar a tierra, que estoy todo el tiempo ahí. Y se sentía bien, pero no veía los resultados que quería. Y fue entonces cuando llegó un mentor que trajo la parte terrenal, la parte tierra, la parte de identidad, de personalidad. Y fue ahí entonces cuando ella pudo unificar toda la parte energética espiritual en este cuerpo. Fue entonces cuando había coherencia, cuando todo cobraba sentido, cuando pudo entender qué le llenaba el alma, qué le movía, cuando quitó prejuicios a la palabra propósito y simplemente entendió qué es lo que te mueve el alma. Y fue entonces cuando se sumergió, invirtió más de 20.000 euros en un año en todo lo que ella consideraba que le iba a llevar a ese punto de la vida de sus sueños. No la vida de supervivencia, curiosidad e indagación por la cual estaba transitando. Fue entonces cuando conoció el linaje familiar. Yo recuerdo cuando contaba esta historia, ella únicamente decía: ¿dónde está el botón de apagar el mundo, por favor? Fue tanta la carga emocional que ella se había dado cuenta en ese momento de conocer su historia familiar. Se había dado cuenta de cuántas cosas había hecho mal, qué es bien y qué es mal. Ella no había hecho nada mal. Ella únicamente seguía los libros que están guardados en la biblioteca de su subconsciente. Ella únicamente seguía las pautas de la familia donde había nacido, sin saber que tenía los problemas perfectos para que cuando ella los trascendiese llegase a ser su mejor versión. Y fue entonces cuando se motivó a compartir con el mundo su sueño, su identidad, su personalidad. Cierto es que tuvo que forjar ese interior y exterior en coherencia. Los tuvo que abrazar, porque ella no era la misma en casa que cuando se expresaba. Y gracias a conocer esa unión, gracias a conocer lo que le mueve por dentro y lo que quiere expresar hacia afuera, gracias a todo ello es que creó un programa. Le llamó autohealing, autosanación. Y ella que creó esto para que el mundo no necesite tanta ayuda de otros y la persona sepa gestionarse cualquier límite o cualquier bloqueo que sienta que no le está dejando avanzar. Esto nace de esa conexión de lo espiritual y lo terrenal. Ella lo llamó las puertas del presente, pasado y futuro. Presente para saber dónde estamos, quiénes somos, quiénes queremos ser. Pasado para actualizar esa biblioteca de nuestro subconsciente, que es perfecta. Recuerda que tiene... Ella tuvo una llamada y tuvo que empezar de nuevo. El llamado. Y el llamado nace de sentir que cuando ella empezó a invertir en ella, le daban muchos pescados, pero ella no tenía la caña de pescar para indagarse ella misma. La terapia te da la solución, pero no te da unas herramientas, no te da una guía para que tú sepas gestionarte en tu día a día. Entonces, fue la hipnosis regresiva lo que la llevaba desde el drama hasta el inicio del drama, y es entonces que podía volver con esa historia resignificada. Era muy bonito, pero a la gente le gustaba más entender qué es lo que había sucedido en ese viaje. Entonces empezó una siguiente búsqueda para poner en palabras, en ejercicios prácticos, en una guía, el viaje que se vivía en una hipnosis. Y eso es autohealing. Ella le puso 3 puertas: presente, pasado y futuro. Presente para conocerse, para saber dónde está en ese momento y saber hacia dónde quiere ir. Pasado para transformar todo límite o bloqueo que hoy no te está dejando avanzar. Y futuro para crear entonces la vida de sus sueños.